Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien usted? Bien. Bien. No me puedo, tengo que esperar a que el anfitrión me dé la posibilidad de compartir la pantalla. Así que vamos a tener que esperar un cachito para que pueda subir el Power. Hasta ahora les pido que me cuenten qué clases ya tuvieron, qué estuvieron viendo ya. El otro día vimos fake news, por ejemplo. Vimos lo relacionado con las plataformas de trabajo tipo Rap y todas esas cosas. Eh, no sé quién me puede ayudar, qué otros temas hemos visto. Bien, ¿cuántas clases tuvieron hasta ahora entonces? Creo que como 6, me parece, 5, o no sé si estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, yo los entiendo. Hacer un curso de verano es mortal. Sí, habremos empezado hace 3 semanas y son 2 clases por semana, así que Y es un sí. curso medio intensivo el asunto. ¿Cuántos son en el curso? Creo que 12, 15 generalmente. Bueno, no, yo porque son ya 18:35, no sé si quieren que esperamos 2 minutos más o así arrancamos, porque hasta ahora este, son poquitos. ¿Ya ustedes están viendo la pantalla el Power? Sí, lo vemos perfecto. Sí, se ve. Bueno, vamos a ponerlo entonces. Presentación. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces esperamos 2 minutos. Y hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Les interesa? ¿Les parece novedoso? Personalmente es súper interesante, la verdad. Sí, lo Bueno, mismo digo. Es una materia nada, súper interesante. Al igual que todas las bimestrales nuevas, tanto recursos naturales o derecho al consumidor, eh, son materias súper importantes, creo que es lo que se viene. sí, en realidad que sea bimestral hace que uno no pueda desarrollar todos los temas. Ahora lo que vamos a ver, por ejemplo, es una mirada muy rapidita de qué se trata la tecnología aplicada a la salud, cuál es el impacto que tiene en el mundo, cuáles más o menos los problemas que trae, las preguntas que hay que resolver y más o menos qué tenemos de normativa en la República Argentina. Ya con eso tenemos un rato bastante largo. ¿Les están compartiendo los Power, los profes? Yo me parece que no. No sé si algún No, compañero lo tiene. los, los PowerPoint no, sí suben material al campus, pero no, los PowerPoint no. Bueno, después le voy a consultar al doctor Larrondo porque yo armé el Power que tiene los links, así que le voy a consultar a él. La verdad es que no hablé de criterios de subir sí o no los Power. En todo caso, después lo que subiré son, si él me dice que sí, le subo el Power y el Power ya tiene ahí prevínculos a todo. Si no, bueno, le subiré los materiales en la página. Bueno, si les parece bien, arrancamos. Si alguno ve que alguien me está pidiendo entrar, por favor, avíseme. A ver, voy a dejar acá el chat más o menos para verlo. Y listo. Creo que en participantes tiene que ir, profe, solamente usted ve quién está pidiendo entrar, nosotros no. Bien, bueno, lo dejamos abierto entonces. Bien, ahí lo dejé. Bueno, entonces vamos a tratar de tener una mirada rapidita. La clase es 1 hora y cuarto más o menos.
una mirada rapidita de qué estamos hablando cuando hablamos de telemedicina, que en realidad le pusimos telemedicina, pero estamos hablando más que nada de un concepto más amplio que es salud electrónica, que tiene que ver con la aplicación de las tecnologías en el ámbito de la salud. Yo por eso les preguntaba qué habían visto, porque una de las cuestiones fundamentales que tenemos, digamos, del fenómeno que no solamente está pasando en el área de salud, sino en todas las áreas, tiene que ver con el dato como activo, es decir, de alguna manera que el negocio de este momento es monetizar los datos, que los datos tengan un valor. Fíjense que si ustedes miran las evaluaciones de las empresas ahora, en el top 10 están empresas dedicadas a la utilización de tecnología. Lo que hace 30 años eran las empresas petroleras, donde los valores físicos eran los tangibles, eran el petróleo. Fíjense que ahora el petróleo dejó de ser ese líquido que extraen del suelo para hacer los datos y el tratamiento de los datos. Por eso los datos ahora son un activo muy importante y tienen un profundo impacto en todos los aspectos de la vida, en la economía en general y también en el tema de la salud. Así que, y esto da también lugar a lo que se denomina la economía de la atención, donde estas empresas de software luchan para que nosotros tengamos la atención de ellos y a partir de la atención puedan obtener datos. Por eso, la información del comportamiento que nosotros tenemos como consumidores, ya sea cuando navegamos en internet, en una aplicación o cuando nos bajamos una aplicación de salud, es valiosísimo para las empresas, es el activo. A ver, cómo actuamos ante determinados estímulos. ¿Por qué? Porque eso significa que después pueden predecir nuestro comportamiento. ¿Y esto por qué se da? Bueno, la idea, creo que seguramente lo han conversado, la idea de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, donde lo que la caracteriza es el tema de se han roto las fronteras entre la física, la cuestión física, la digital y la biología. Y no hace muchos años pasó la tercera revolución industrial, que tenía que ver con el tema de las tecnologías, la información y la comunicación. Fíjense cómo en un periodo muy corto, de 30 años, tuvimos ya 2 revoluciones, cuando las anteriores tardaron siglos. Entonces, bueno, por eso la tecnología ha avanzado, estamos en el marco de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo llegamos a esta cuarta revolución industrial? Bueno, fundamentalmente porque hubo el desarrollo de los chips y de los sistemas de información y el software tienen una velocidad inusitada, que no tiene antecedentes históricos y que tiene, fíjense que todo el mundo está afectado por esta cuarta revolución industrial. Afecta absolutamente todo el tema de la producción, de la gestión, del gobierno. Véanlo su vida cotidiana. Ustedes no podrían vivir, o ya creo que nadie puede vivir 5 minutos de tener un aparato cerca, o de estar conectado y tener acceso a la información. Bueno, y a la velocidad que la tenemos. Entonces tenemos esta característica, millones de personas conectadas a dispositivos que son capaces de procesar información muy rápido, que pueden almacenar, y tenemos una cantidad de acceso al conocimiento sin precedentes. Entonces, estas condiciones permiten que se realice lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que es el contexto en el cual nosotros nos estamos manejando ahora. Ese contexto al que el mundo de derecho se está tratando de acomodar, porque la verdad es que esto es bastante reciente. Estamos hablando de pocos años para atrás. Entonces, un poco la materia de grado es lo que está tratando de analizar este fenómeno, de poder describirlo de alguna manera, transmitirlo a ustedes y empezar a pensar cuáles son las soluciones para estos nuevos problemas que se van generando. Entonces, bueno, esta cuarta revolución depende de que, ¿cómo llegamos acá? Por Internet de las cosas, por el Big Data, por la computación en la nube, por la inteligencia artificial. Supongo y asumo que estos son todos ya conceptos que ya vieron, imagino. Si no, díganme y les hago una pequeña referencia, si no lo tienen presente estos conceptos. Lo hemos visto. Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces toda la suma de estas condiciones han hecho que se lleve adelante esta cuarta revolución industrial. Y entonces un poco lo que estamos tratando de ver, qué efectos esto provoca en todos los aspectos de la vida. Vamos a tratar ahora de ver un poquito el impacto que tiene en el tema específico de la salud, ¿sí? Entonces, como les decía, el concepto amplio sería e-salud, Electronic
health sería en inglés, que es la transformación de los servicios de salud y medicina por la utilización de los avances tecnológicos. Todos estos avances tecnológicos que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué caracteriza? Hay una intersección entre la medicina, la salud, la informática, las empresas y también el gobierno. Fíjense que también con el tema de la pandemia ha habido un fuerte impacto en el uso de las tecnologías para el tratamiento de la pandemia, como puede ser, ahora vamos a ver, la utilización de aplicaciones para el control de contagio de COVID. Pero también, digamos, esta intersección de la tecnología hace que, y como todo avance tecnológico, plantea la discusión si lo que se va a aplicar son las prioridades de las empresas o las prioridades de los países. Ese es el eterno debate en cuanto a eso. Que lo estamos viendo un poco en la discusión de la distribución de las vacunas, donde los laboratorios están en pugna y en tensión con todos los gobiernos, porque hay un claro conflicto de intereses entre los intereses particulares de la venta de las vacunas con los intereses políticos de cada uno de los gobiernos de obtener las vacunas. Pero bueno, entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la de salud es eso justamente, utilizar tecnología en ámbitos relacionados con la salud, que puede ser la atención sanitaria, la vigilancia, la literatura, la educación, el conocimiento y la investigación. Lo hemos visto ahora, algo que era difícil pensar, una entrevista con un médico en marzo del año pasado, ahora ya ya diría que es normal establecer entrevistas, bueno, siempre y cuando el médico acepte y vamos a ver cuáles son los protocolos de aceptación, pero hay muchas empresas que están haciendo atención remota, sanitaria, utilizando la tecnología de la información. Y cuando hablamos de vigilancia, hablamos la posibilidad que el gobierno, como está haciendo ahora, por ejemplo, haga el seguimiento también de los pacientes que están contagiados con COVID. Digo, todo esto de la salud electrónica es entendido como la OMS como una forma de poder llevar adelante uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el tema del salud y bienestar. Entonces la OMS entiende que la aplicación de las tecnologías a la salud puede hacer que mayor cantidad de ella pueda acceder. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay una discusión que a nosotros nos parece un poco rara, pero que en realidad no es tan común que uno tenga acceso a atención de salud ni que esté reconocido como un derecho humano la salud. Nuestro sistema jurídico, nosotros pertenecemos, la Argentina está incluida dentro del sistema interamericano de derechos humanos, por lo cual tenemos unos cuantos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la salud y el acceso a la misma como un derecho humano. Por lo cual tenemos un sistema, anda como anda, pero digamos, desde el punto de vista legal, acceder a la salud es un derecho que de alguna manera está reconocido y en mayor o menor medida el Estado trata de garantizarlo. Ahora, esta idea de CUS, que es cobertura universal de salud, no es algo que sea una idea que esté esparcida por todo el mundo. Por eso la OMS plantea que justamente la aplicación de las tecnologías de salud puede lograr algo que está faltando en muchos países, que es la cobertura universal de salud. ¿Y qué es la cobertura universal de salud o qué es la salud para la OMS? Es la posibilidad de poder recibir atención sanitaria sin endeudarse. Digo, por eso es un concepto medio raro para nosotros, porque nosotros inclusive, si ustedes están avanzados en la carrera, ya no sé si en alguna materia habrán visto, bueno, cuál es el sistema, cómo funciona el sistema de salud y la posibilidad que tenemos nosotros de meter una acción de amparo, planteando que hay un derecho humano al acceso a la salud y podemos acceder. Cosas que no ocurren en otros países y donde justamente la OMS dice, bueno, este sistema de salud electrónica y de aplicación de tecnologías puede permitir esta cobertura universal de salud. Nosotros lo tenemos reconocido en una norma, que es la resolución ministerial 475 del 16, que bueno, desarrolla toda la idea de que justamente ante la existencia de un derecho humano al acceso a la salud se debe garantizar esta cobertura universal. Esa es la mirada desde el gobierno y después para los laboratorios, por supuesto que es un negocio de miles de millones de dólares, que no está mal porque digo, es el capitalismo que define los intereses distintos. Entonces, esta aplicación de tecnologías a la salud, fíjense que afecta a la atención sanitaria, modifica también el rol de los profesionales. Ahora vamos a ver y nos vamos a hacer una serie de preguntas a ver cómo tiene que actuar un médico o cómo lo puede afectar en cuanto a su responsabilidad médica. También cambia muchísimo la interacción entre médico y paciente.
esa atención que quizás era de manera personal, ahora se hace a distancia. Y fíjense que tiene consecuencias desde el punto de vista ético y legal. Imaginemos, ¿cuál es la responsabilidad de las decisiones que toman los profesionales cuando te hacen un diagnóstico por un Zoom? Es la misma que presencial. Digo, el otro problema de hacer una entrevista a distancia por un Zoom. Bueno, privacidad de los datos. Todo lo que uno le plantea al médico. El médico, vamos a ver que existe una serie de normas, hay una norma que le indica que tiene que llevar la historia clínica, bueno, y hay una ley de protección de datos de personales. Bueno, entonces, a partir de eso, el médico también asume una responsabilidad adicional que tiene que resguardar los datos del Zoom, digamos, el Zoom es privado, digo, no puede ser puesto fuera del ámbito de la relación paciente-médico. Los datos que él tome de salud tienen que ser registrados en la historia clínica, y si todas las historias clínicas son digitales, bueno, el médico, el establecimiento donde trabaja, tiene que tomar todas las medidas necesarias para resguardar los datos, porque si le llegan a robar los datos, son responsables por la guarda de los datos. Digo, son responsables de la seguridad de la información, y en la medida de lo posible, los datos de salud tienen que estar anonimizados, es decir, que en la medida de lo posible no haya mis datos personales, o sea, mis padecimientos de salud no se relacionen con mi nombre para que ese dato no pueda ser utilizado. Bueno, también varía esta aplicación de la cuestión a distancia, cómo tienen que ser los consentimientos informados. Es decir, fíjense que hay una ley que reglamenta los derechos de los pacientes que dice que tiene que haber un consentimiento informado para la atención médica. Y esto también tiene un impacto en el diseño de las políticas públicas. Imagínense que si se puede diseñar atención primaria de la salud a distancia, se puede utilizar con la misma cantidad de recursos, se puede comprar o se puede establecer un sistema de atención que mejore. Digo, todo es posible que la idea es que se mejore. Entonces fíjense que cuando hablamos de salud, ¿de qué problemas estamos hablando? Estamos hablando de esto, de cuáles son las políticas del Estado sobre el tema de salud. Empezamos con el tema de qué pasa con los registros electrónicos de salud, la historia clínica, el deber de resguardar, cómo se reglamenta la telesalud. Bueno, hay que darle ¿qué es la salud móvil? Ahora vamos a ver qué es la salud móvil, el uso de dispositivos. También engloba la parte del aprendizaje virtual. Esto que estamos haciendo nosotros también lo está haciendo la Escuela de Medicina, dando clases por Zoom. También fíjense cómo impacta de esta manera. Los marcos legales, bueno, la otra discusión que más nos atañe a nosotros es que la idea es que nosotros les empecemos a dar algunas ideas de qué marcos legales tenemos y qué se pueden aplicar y qué están aplicando afuera también. Estamos todos aprendiendo porque es todo muy novedoso. Bueno, también cuál es el impacto que tiene las redes sociales. Si hay un fenómeno que estamos viendo, que seguramente lo verán en alguna otra materia, en alguna otra de las clases, tiene que ver con el fenómeno que las redes sociales han puesto en tela de juicio el conocimiento científico. Hay un fenómeno que se está provocando, que es el cuestionamiento del conocimiento científico, donde, por ejemplo, he visto lugares en una entrevista periodística donde ponen a un médico especialista con un tipo que opina acerca de algo, y no tiene ningún grado ni ningún conocimiento más que sus opiniones. Entonces tenemos un grave problema también. Fíjense el fenómeno que ha ocurrido durante la pandemia. La OMS fue muy cuestionada y era un organismo en el que nadie dudaba de su capacidad técnica y de conocimiento. Pero si hay algo que más o menos ordena la vida de todos, es que tengamos alguna autoridad que diga, esto es de tal manera. Para el COVID hay que usar un barbijo y no que salga doña Lola y diga, no, mire, tome un traguito o unas gotitas milagrosas, como dice el amigo Maduro. Eso también es un fenómeno que también impacta de alguna manera colateral. Bueno, datos a gran escala tiene que ver con el Big Data y con la capacidad de procesar los datos, y esos datos que se pueden obtener, ahora vamos a ver, de las aplicaciones de salud que pueden tener impacto en nuestra vida cotidiana. Adelanto. Si alguna empresa tiene acceso a algún diagnóstico médico nuestro y vamos a buscar trabajo, y justamente el diagnóstico médico figura que tenemos algún padecimiento, lo más probable es que el empleador no nos tome. Por eso es muy importante tener presente también que si ustedes navegan ahora, no traten de no poner en las redes cuáles son sus estados de salud ni sus padecimientos, porque todos esos datos
de alguna manera existe la capacidad de ser procesados y hay empresas que lo hacen y venden los perfilamientos de ustedes. Así que hablen sus padecimientos médicos con el médico y no pasen de ahí. Pero esto también le genera, bueno, un deber de resguardo a los médicos. Y ahora vamos a ver cuál es el problema de las aplicaciones médicas que se bajan, porque justamente provocan esto. Hasta ahora vamos bien. Por favor, interrúmpame, porque hablar solo es medio aburrido, así que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, será bienvenido. Bueno, entonces, hablábamos concepto amplio de e-salud. Ahora, cuando hablamos, cuando está la distancia por medio y hay salud e información a distancia, denominamos a eso telesalud, que incluye la telemedicina, la teleeducación, la telegestión y la teleinvestigación. Distancia. ¿Y qué dice la OMS que es la telemedicina? Bueno, justamente la atención, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades a través de uso de tecnología de la información. Eso es básicamente la telemedicina. ¿Y cómo puede ser? Fíjense que estas son las 4 maneras que puede haber de telemedicina. La telemedicina interactiva, que nosotros llamamos encuentro sincrónico, como esto. Este concepto de sincrónico lo aprendí el último año, nosotros no teníamos ni la idea. Ahora ya sabemos que un encuentro sincrónico es lo que estamos teniendo, donde podemos tener un intercambio. Bueno, un encuentro sincrónico puede ser que saco un turno con el médico, hacemos una audiencia de Zoom y hablamos. La otra es la medicina no interactiva, que es la que le pasa, por ejemplo, a los pediatras, que la mamá a las 3 de la mañana le manda, el nene tiene una rayita de fiebre y tiene el pis de tal color. Entonces, el médico le manda un mensaje y le dice, mira, fíjate, dale una aspirineta y fíjate que si el color cambia o no cambia, tráemelo. No deja de ser una consulta médica, no deja de ser un diagnóstico, lo que pasa que no es, que es asincrónico por un medio que puede ser WhatsApp, que es el 90% de los casos. Y el otro día le preguntaba a algunos médicos, y algunos médicos todavía no entran en la cuenta que están haciendo un diagnóstico a distancia y que le pueden errar y que tienen que tener más resguardos. Dicen que es algo común que les está pasando desde que irrumpió WhatsApp. Bueno, entonces tenemos la interactiva sincrónica, la asincrónica, la teleexperticia es cuando 2 profesionales hacen un intercambio para tratar de lograr un diagnóstico. Que bueno, acá tenemos también otra cuestión de cómo podemos definir una responsabilidad médica si hubo una segunda consulta. Son preguntas que voy acumulando acá. O el telemonitoreo. El telemonitoreo es lo que está haciendo, por ejemplo, la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina, ustedes sabrán, ha generado un grupo de expertos y resulta el consultor del municipio en materia de COVID. Pero también ellos lo que están haciendo a través de los alumnos, ellos hacen el seguimiento de las personas que tienen diagnóstico de COVID para ver cuál es la evolución. Entonces, fíjense cómo la tecnología permite también que se haga un seguimiento de una prestación de servicio, ¿sí? Que bueno, en este momento es más fácil explicarlo desde la Escuela de Medicina, pero también las empresas privadas han encontrado un nicho muy importante porque esto baja muy fuerte los costos de la presencialidad, ¿sí? En el caso de las obras sociales, de las prepagas, por ejemplo, en el caso de que des positivo de COVID, te dan un médico específico, ya sea de tu ciudad o no. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando tuve COVID me llamaban, o sea, hacía videollamada con un médico de Buenos Aires. Eso sería un telemonitoreo, por ejemplo. Claro, ¿No? exactamente. Sí. Que también te genera un problema porque viste que la matriculación de los médicos es provincial, por lo cual Claro. actuamos todo de buena fe, prefiero que el tipo me llame, la verdad que yo no le voy a dar bolillas, pero digo, puede generar un problema porque en realidad hay un ejercicio ilegal de la medicina cuando vos no estás matriculado y estás otorgando un diagnóstico que no está en la provincia donde vos estás matriculado. Esa es una de las cosas que hay que arreglar rápidamente. Ahora vamos a ver que por una ley de mediados del año pasado se reconoció la posibilidad de telemedicina, pero la verdad es que no han hecho una reglamentación. Entonces eso genera ciertos problemas que deberían ser resueltos.
Pero sí, bueno, el ejemplo que vos das también eso es telemedicina. Imagínate que eso le representa a la empresa un costo más chico de posibilidad de atención a un costo menor, muchísimo, muchísimo menor. Bueno, veamos, veamos entonces el tema de cuál es el impacto que tenemos también de la tecnología. Fíjense este ejemplo de los robots de cuidado. Los japoneses en estos están bastante avanzados, pero también hay que dar un dato. Un cuarto de los robots industriales y la mitad de los robots de servicios son europeos. Por eso los europeos, en febrero de 2019, sacaron una resolución donde da algunas pautas relacionadas con cuáles deben ser los cuidados que tiene, o digamos, un punteo de las cosas que hay que tener en cuenta en el tema de robots, como por ejemplo el tema de la responsabilidad, el tema de cuál es la responsabilidad o la personalidad, si puede existir o no personalidad de los robots. Es decir, no se puede hablar de una idea de culpa de un robot porque para tener culpa tiene que haber una personalidad diferente. Entonces, la discusión está si los robots pueden tener personalidad jurídica distinta, y no, la verdad que no. Los robots son objetos creados por sus fabricantes, entonces la responsabilidad del fabricante es objetiva por el producto que produjo, no deja de ser un producto. Salvo que en algún momento exista la idea de que se reconozca la personalidad distinta de un ente con inteligencia artificial, por lo cual ahí ese tomaría alguna distancia de su fabricante. Pero bueno, es un debate que seguramente Federico se los va a profundizar, porque Eso sería un peligro, porque no podrías responsabilizar a nadie. ¿Qué vas a meter preso un robot porque, no sé, me mató a un paciente? Sería un peligro reconocerle una Claro, bueno, sí, personalidad por supuesto. diferente. Claro, Exactamente. un re problema. Un presupuesto de la responsabilidad subjetiva tiene que ver con la idea de personalidad diferenciada del que es fabricante. Pero fíjate que, y eso te iba a decir, fíjate que esto se parece mucho, y en eso ha desarrollado muy bien la idea Federico, yo les tiro más el título, que tenemos que pensar que la relación que existe entre el fabricante y el robot es muy parecida a esa relación que existía en Roma entre el dueño y su esclavo, donde el dueño del esclavo tenía ciertas responsabilidades, pero no todas, porque el esclavo tenía cierto grado de autonomía en lo que hacía. Digo, se los tiro después cuando se junten con Federico, pueden conversar esa idea. Digo, pero hasta ahora lo que tenemos es producción de un robot, por más que tenga software, es el fabricante responsable, digo, es más, la idea de los algoritmos y de los software son responsabilidad objetiva. Es imposible demostrar que ¿cómo demuestro la culpa de alguien en el diseño de un software o en el funcionamiento de un robot? Es imposible, no lo puedo hacer de ninguna manera. Bueno, fíjense que están preocupados, están los europeos, que ellos también hicieron un informe especial sobre la responsabilidad por inteligencia artificial. Digo, estos son links, por eso después le pregunto a Federico, si no tiene problema, se los subo, hacen clic acá y van directo. Si no, se los subo después por el material del campus. Bueno, uno de los efectos principales de la telemedicina o la aplicación de la inteligencia artificial es la capacidad de poder realizar diagnósticos. En eso no podemos superar a las máquinas en cuanto a la posibilidad de comparar. Digo. Pero, la idea que es general, o la pregunta es, ¿qué va a pasar con los médicos si ellos necesariamente tienen que guiarse por estas inteligencias artificiales que garantizan de alguna manera mayor precisión que el diagnóstico humano, o esto es una guía y es el médico el que tiene que definitivamente resolver o no resolver? Acá tenemos un problema que los médicos van a tener que pensar a ver en qué hacen. Y otra circunstancia es decir, va a ser una responsabilidad de omisión si el médico no utiliza mecanismos de diagnóstico de inteligencia artificial que garantice mayor cantidad o calidad del diagnóstico. Puede ser una responsabilidad por omisión, que el médico no use todos los recursos necesarios para realizar un diagnóstico. Bien, fíjense las cosas que los médicos principalmente tienen que empezar a pensar qué van a hacer. Bueno, estos aparatitos de teledetección,
Sin embargo, sobre todo para las personas mayores como yo, que ya tenemos más de 50, vamos a estar conectados permanentemente con estos aparatitos para tener mayor calidad de salud, pero también la pregunta es si estamos dispuestos a cambio de eso a otorgar toda la información respecto de nuestra salud, nuestros movimientos. La otra aplicación es lo que veíamos recién, la consulta a distancia, que es lo que más entendemos ahora y es más fácil de comprender. Otro concepto, recuerden, es salud como un concepto global, después tenemos la telemedicina, que hay tecnología en el medio de distancia, y después cuando hablamos de sanidad móvil, hablamos de la utilización de dispositivos móviles, que puede ser un teléfono celular, que puede ser un dispositivo especial, como este que vimos antes, como este dispositivo que está diseñado específicamente para poder detectar una arritmia, pero es un dispositivo. O asistentes digitales personales, ahora vamos a ver cuáles son, o aparatos inalámbricos, o también estamos hablando del software ahora como un aparato o como un producto para el diagnóstico médico, algo que es intangible, pero que permite hacer un seguimiento o un diagnóstico de las personas. Bueno, esto ¿y por qué le estamos haciendo tanto hincapié? Porque fíjense la cantidad de personas, esto si bien en el 2018 los promedios están por acá, fíjense la cantidad de personas que están conectadas a un teléfono celular, por el cual el desarrollo de la salud móvil inexorablemente va a ocurrir, porque la conectividad que tiene todo el mundo por teléfono celular hace que uno pueda pensar una idea de un sistema de salud por atención a través de dispositivos móviles. Que eso es lo que tiene que pensar el Estado. Ahora vamos a ver que hay un Plan Nacional de Salud Digital. Bueno, una de las cosas que hemos visto y que recién ahora, estos últimos años, empezamos a tomar conciencia de qué pasaba, qué linda, la aplicación, me puedo medir el ritmo, cuánto corro, cuánto voy, esta puede ver si tengo, si tengo arritmia, no tiene arritmia, son las aplicaciones de salud. Ahora, la cuestión es justamente qué pasa con estas aplicaciones de salud, porque la información, si ustedes, bájense cualquiera, si leen las condiciones, en el 95% de los casos seguramente van a ver que el fabricante les dice que la información que ustedes van a otorgar ahí puede ser compartida con terceras personas. Y esto es lo que explica la idea de cuando yo decía al principio de que estamos en la era de los activos financieros, es el dato. Porque decís, bueno, entonces ¿cuál es el negocio de la aplicación? La venta de mis datos. Y el dato ese tiene un valor. Ese es el éxito de las aplicaciones. Vender los datos, monetizar los datos. Más o menos, pero no hay nada gratis. En realidad nosotros cuando bajamos una aplicación y le damos la autorización para dar los datos, le estamos dando un activo financiero por el cual no le cobramos nada y por el cual el Estado no cobra ningún impuesto. Empecemos a pensar esa idea de que no hay nada gratis en la vida. Bueno, fíjense esto, una aplicación de embarazo. Imagínate que tu jefe pueda tener acceso a que vos estás embarazada o alguien que vas a una entrevista de trabajo y pueda tener acceso. Inmediatamente eso va a redundar en la posibilidad de que no te tomen porque el empleador va a preferir una mujer que no esté embarazada a una que la esté. Fíjense esto era espectacular. Fíjense la nota del año 2019, nosotros estamos maravillados. ¿Cómo puede ser que a través de un teléfono inteligente, y en realidad un software, porque es un software que escucha y te determina la infección del oído en los chicos? Es maravilloso. Y este es un ejemplo de cómo esto ya más que un dispositivo, porque el teléfono es lo que usamos, hay un software médico que es intangible que permite hacer un diagnóstico. También, la cuestión es que podemos acceder a esto, pero siempre a cambio de nuestros datos. Este ya pasó a la historia, esto ya está viejo, esto creo que se usaba hace 3 años y ya me parece viejo, porque ya estos relojes están reemplazados por las aplicaciones de los teléfonos. El año pasado, como una manera de una política del gobierno, se sacó la aplicación Cuidar. Bueno, en este caso, el que tiene la obligación de resguardar los datos personales es el Estado Nacional. Pero en algún momento se había discutido inclusive que se iba a hacer un tracking de todas las personas. Es decir, en algún momento estuvo la discusión de que había que bajar esta aplicación y que con esta aplicación se iba a autorizar a que se activara el teléfono por Bluetooth para que uno pudiera después tener el dato
de si había estado cercano a una persona infectada con COVID, lo que significaba la posibilidad de que el Estado tuviera permanentemente el control de mis movimientos. Digo, que tampoco a esta altura de la vida no nos vamos a sorprender porque Google todos los meses me manda el correo electrónico donde estuve los últimos 30 días. Y no sé si alguno de ustedes ha dicho, Google, no te permito más que recolectes mis datos. Digo, pero recién ahora se está tomando conciencia de eso. Creo que recién a partir de todo este lío de WhatsApp se empezó a tomar idea de que, che, loco, ¿cómo es esto? Porque la verdad es que WhatsApp quiere hacer lo que viene haciendo todo el mundo. Google sabe toda tu vida, Facebook sabe toda tu vida. Lo que pasa es que ellos lo dijeron y ahora todo el mundo se dio cuenta que pasaba esto. Pero no tienen un comportamiento diferente al que tenían todas las empresas, que es la economía del conocimiento y la economía de los datos. Digo, lo que pasa es que, insisto, ahí me da la impresión a mí como que hay un pequeño giro en la conciencia de qué es la privacidad de los datos. Es una cuestión generacional. ¿Ustedes qué edades tienen? A ver. 25. 25. ¿Hay alguna persona más grande? No sabemos. Bueno, asumamos que 25 es la edad más grande. La idea de privacidad que puede tener una persona de 25 años es muy diferente a mi idea de privacidad. Digo, hay una cosa que nos caracteriza, es que las generaciones hacen que tengamos miradas diferentes sobre los mismos temas. Digo, para mí la privacidad, por ejemplo, yo Facebook jamás en la vida he escrito nada. Lo utilizo nomás para ver, para darme cuenta de cuáles son los cumpleaños de los amigos, que generalmente también me olvido de saludarlos. Y ahora, bueno, porque de alguna manera las notificaciones y el planeta pasa por ahí, digo, porque lo miro, pero digo, yo no escribo absolutamente nada, no subo una foto de mis hijos, jamás he subido una foto de mis hijos. Digo, no comparto nada en Instagram de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea, primero porque me parece a mí que mi vida privada la comparto únicamente con mis personas más cercanas. Digo, no digo que ese sea un criterio correcto, yo les digo la idea, digo. Entonces, para la gente grande como yo, la privacidad es un valor bastante importante. Para la generación de ustedes, la privacidad tiene otra mirada, porque ustedes suben su vida. Ustedes suben su vida, lo que hicieron. Yo ahora estoy entrando en la locura de que con algunos amigos comparto cómo hago el asado. Digo, hasta ahí, no más que eso. Digo, pero ustedes suben su vida, ustedes salen, digo, y seguramente que si yo me meto en los perfiles de ustedes, puedo saber lo que hicieron el fin de semana, les puedo obtener una foto donde estaban con una copita con alcohol. Instagram es una locura, o sea, uno sube absolutamente todo y si pensás, por recolectando todas las fotos, podés enterarte del día a día, minuto a minuto de la otra persona. A mí me parece una locura y trato de no, Bien. la verdad, cada vez menos porque me asusta, la verdad. Y más habiendo hecho esta materia, como que con una compañera siempre hablamos que nos asusta, la verdad. Uno abre los ojos a un montón de cosas, pero en realidad mucho no puede cambiar, porque es como una trampa. O sea, puedes aceptar las bases y condiciones, pero en realidad las aceptás o no usás la aplicación. O sea, es algo de lo que no podés salir, me parece. No se da un poco de miedo, la Bueno, verdad. esa es una de las discusiones que justamente, si vos tenés, que lo vamos a ver también, que hay uno del informe del impacto, también los europeos en esto siempre están adelante, se dan cuenta de los problemas antes que nosotros, que tiene que ver con la posibilidad de los consumidores de poder decir, bueno, bajo la aplicación, pero no quiero tener la posibilidad de elegir si voy a compartir mis datos o no, digo. Eso tiene que ver más que nada con tu movimiento, digo. El tema de la publicación de fotos, digo, tiene que ver, ustedes tienen que repensar la idea de privacidad. ¿Por qué? Porque ustedes están dejando, bueno, su navegación en todas las redes sociales ya está dejando un perfil y un comportamiento, pero además ustedes le agregan las fotos, digo. Y eso tiene un impacto en la vida. Alguien en algún momento, cuando los vaya a tomar para un trabajo, va a ir a mirar el perfil. Por eso ustedes ya se tienen que, digo, consejo, ustedes ya se tienen que empezar a cuidar de alguna manera. Si vas a la playa, vas a tomar algo, hacelo, guárdatelo para vos. Guárdatelo para vos. Porque si yo, a ver, digo, veo una foto de Jimena, veo 4, 5 fotos, y en todas las fotos veo que Jimena le está dando a la cerveza, pero a morir, digo, los prejuicios los tenemos, todos, digo, y puedo prejuzgar,
Digo, que Jimena tiene un problema de alcohol, ponele. O decir, no, mira, a ver, una pregunta que puedo hacer, ¿vos tomás? No, no tomo. Y mira, si tengo que elegir entre alguien que tome y que no toma, y si tengo que garantizar que venga a trabajar a las 7 de la mañana y veo que Jimena sale de caravana viernes, sábado, domingo, y el grado de probabilidad de que Jimena me llegue tarde, digo, son cosas que ustedes tienen que empezar a medir, porque después vos una cosa que subiste a la red no la bajaste nunca más en la vida, digo. No sé si han visto todo, bueno, la posibilidad de meter si han visto las acciones que se pusieron en el tema de sacar vínculos de algunos famosos. Bueno, digo, nunca nada sale de la red. Cuando entró, ya está, fue. Entonces, el problema de la modernidad es que no tenés derecho a arrepentirte de las cagadas que hiciste. Digo, no quiere decir que ni yo ni Álvarez Larrondo hayan hecho sus cosas cuando éramos jóvenes. Digo, no les voy a comentar las cosas de Álvarez Larrondo. El problema es que no había registro porque no había los teléfonos celulares. Entonces nosotros estamos resguardados. Y las fotos las destruimos. Digo, no hay ningún problema. El caso de ustedes es distinto. Por eso usted tiene que repensar el tema de qué es lo que suben y cómo lo resguardan y con qué círculo lo comparten. Digo, y el problema es que cuando mandaste algo, es muy difícil que tu círculo no lo... se filtró un audio. Esto de que se filtró un audio es alguien que recibió y dijo, bueno, chao. Entonces es muy difícil. Y las cosas importantes, síganlas hablando personalmente. Porque después hay cosas, sobre todo en el trabajo. Si tienen que hacer una negociación con un colega, lo ideal es, y cuando tienen que discutir cosas importantes, lo ideal es que lo hagan a presenciales y con los teléfonos alejados, digo, siempre. Digo, ese es uno de los problemas que tenemos ahora con las audiencias en Zoom. Digo, no es lo mismo hablar en Zoom a distancia que hablar personalmente y la privacidad. Bueno, me fui a cualquier lado, ya más en rol de padre que de profe, pero digo, bueno, fíjense ese detalle, piénsenlo. Por lo menos si les queda la semillita para pensarlo, eso es importante. Bueno, fíjense otra cosa de la aplicación. Digo, no sé si lo conocen, si alguno fuma. ¿Alguno fuma de acá? Bueno, eso es muy bueno, ya tienen un 7, mirá, por no fumar nomás. No, fíjense esto, todavía este aparato no está aprobado en la Argentina, todos los cigarrillos electrónicos no están aprobados todavía. Pero esto es... ¿A qué me voy el ejemplo? Esto ni siquiera es un cigarrillo electrónico, porque el cigarrillo electrónico en realidad es un tubito con un líquido con nicotina, que ustedes lo ven, el más común es el vapeo. Que eso sí deben saber lo que es el vapeo y que deben tener amigos que vapean y que piensan que vapear no les provoca nada. Y que les adelanto que genera un 43% más de daño que el cigarrillo común. Así que también ténganlo presente. Pero este aparato, ¿qué es? Ustedes están viendo acá, esto es un cigarrillo finito, que es como un Virginia Slim, que lo pones ahí, y este aparatito tiene un chip que provoca que se caliente a 360 grados, que no se queme y que genere un spray. Y decís, ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo con la clase de telemedicina? Bueno, sí, algo tiene que ver. Digo, ese aparatito tiene un chip que se enlaza con una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? El aparatito registra la cantidad de cigarrillos que vos te fumas por día. Entonces te manda un mensajito y te dice, vos ya tenés que ir a comprar. Entonces, ¿qué está pasando? Toda la información de salud la maneja la empresa privada, por lo cual vos le estás dando tu vida y Philip Morris tiene la capacidad de poder controlar tu adicción. Entonces la pregunta, y lo que se discute ¿es posible que se autorice a productos o aplicaciones a que sepa cuál es tu consumo? Porque este dato lo tienen ellos. Entonces cualquier política de salud que se intente hacer para que vos no inicies o no continúes fumando es prácticamente imposible llevar adelante. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control de tus datos y de tu comportamiento. Entonces, ¿de qué política pública de prevención de tabaco me vas a venir hablando si no estás empezando por el principio que es no dejarle que tengan datos? Digo, fíjense los alcances que tienen toda esta cuestión. Y un aparatito que parece inocuo, ese aparatito le dice a Philip Morris la cantidad de personas adictas que tiene y cuál es la probabilidad del negocio y cuál es el comportamiento, por lo cual puede hacer puede manejarte el consumo. Bueno, también, lo compró Philip Morris. Joule es como si fuera un pendrive. Imagínense un pendrive chiquitito que es una capsulita que tiene líquido. También
tiene conectividad a Bluetooth, ¿y qué hace? Lo conectás con tu teléfono, y los tipos saben a qué hora fumás, a qué hora te levantás, qué te gusta hacer, dónde te movilizaste. Digo, lo mismo que sabe Google en tu movimiento, pero este tipo lo utiliza para después venderte el producto. No salís nunca más de esa adicción. Olvídate. Entonces, esto hay que pensarlo también. ¿Cuáles son las limitaciones al compartimiento de datos en materia de productos de salud? Esto es maravilloso, Alexa, porque es más o menos, es el asistente de voz de Amazon, o el Google nuestro de teléfono, digo, son iguales. Estos asistentes de voz, ¿qué hacen? Registran la voz, ¿por qué? Porque hay un sistema de inteligencia artificial que tiene la capacidad de poder entender el lenguaje natural. Entonces, sí, esto está buenísimo, ok, decime cómo va a estar el clima, es más, mira para lo que sirve. Hasta te puede controlar el corazón. Eso está fantástico. Pero insisto, no es gratis. Este es el asistente de Google que nosotros tenemos en el teléfono, pero que es físico, que se puede comprar también. Yo no lo he visto mucho acá. Y fíjense que todos estos son asistentes de voz, lo que pueden hacer, que pueden, por ejemplo, hay un software, esto es un software médico específico, que puede registrar el tema de la arritmia. Y fíjense cómo lo que hablamos hace un cachito de la generación, y mi idea de lo que es la privacidad, y mi idea, por ejemplo, yo no utilizo comandos de voz tanto como los utilizan ustedes. Seguramente que ustedes usan mucho más que yo el comando de voz. Digo, fíjense cómo acá, 50% entre 16 y 24 años, la mitad usan el comando de voz. Fíjense, yo ya estoy por acá, todavía no pasé acá, estamos cerca del grupo riesgo. Fíjense que nosotros utilizamos los comandos de voz con mucha menor intensidad. Digo, a partir de la utilización de los comandos de voz, ¿qué pasa? Está activado el micrófono. Entonces, no solamente toma la orden directa de decir, ok, Google, decime cuál es el pronóstico para mañana, sino que las empresas, si ustedes ven las condiciones, dicen que pueden tener el micrófono abierto con la intención de poder mejorar el sistema de inteligencia artificial para aprender el lenguaje natural. Traducido al castellano, significa que te pueden escuchar, y de hecho ha habido reconocimiento de las empresas de que hacen escuchas para verificar si la inteligencia artificial aprendió o no el lenguaje. Bueno, vamos comprendiendo entonces todo lo que estamos poniendo en peligro, nuestra privacidad y cómo pueden tomarnos los datos. Por eso siempre es interesante tener una reunión con el teléfono lejos, y si está apagado mejor, ahí te garantizás que nunca no sabés si está funcionando. Porque de hecho seguramente les habrá pasado a ustedes que después de tener una reunión y haber dicho, che, tengo ganas de viajar a Bahamas o quiero comprarme una tele, te aparece una propaganda que te dice televisor en Garbarino a las 24 cuotas. ¿Por qué? Porque el asistente de voz de Google te escuchó y lo conectó con la empresa que le pagó. Eso es lo que, o cuando hacen una búsqueda, uno lo veía cuando hacía una búsqueda en internet, pero también cuando habla, ¿por qué? Porque los asistentes de voz también escuchan. Bueno, Facebook te dice, mirá, te voy a recordar tu chequeo de salud. Bueno, Facebook ya es el mayor sistema de rastreo de comportamiento del planeta. Así que ellos, y después venden. Fíjense las ganancias que tiene Facebook, entonces hay gente que les compra el producto. Esto es, digamos, lo más clásico, aparatos específicos de medicina que se implantan. Pero la verdad es que a lo que estamos yendo son a software, en realidad, a software de diagnóstico que se trabajan a través de un asistente como los que vimos o como un teléfono celular. Todo esto se puede colocar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver que esto genera también una discusión. ¿Qué pasa con el software y con los derechos del autor y con la actualización del software? Bueno, esto es lo más novedoso, una noticia de hace unos días, una aplicación que puede detectar el COVID escuchando la tos. Funciona de la misma manera que los asistentes de voz y que las otras aplicaciones que podían establecer si tu nene tenía otitis o si tenés una arritmia. En este caso, bueno, la aplicación es del MIT,
Entonces uno dice, bueno, desde una universidad supone que el uso del tratamiento de datos va a ser mucho más con carácter científico que no económico de venta. Digo, por eso también quien hace las aplicaciones tiene mucho que ver. Bueno, entonces, fíjense la cantidad de problemas que ya tenemos con los dispositivos médicos móviles tradicionales, como el software, como dispositivo médico, con las aplicaciones médicas específicas móviles. Bueno, entonces, el problema es la conectividad, el software, y que tiene que ver que si vos te implantás algo de eso, tiene que funcionar. Y el otro problema que tenés es que si hay software, existe posibilidad de hackeo, por lo cual el que te vende el producto tiene que garantizarte cierta, tenés que analizar el tema de la ciberseguridad para que no te hackeen porque te puede matar. Y el otro tema, y la idea que está surgiendo, es esta idea de garantizar la actualización del software y entenderlo como un derecho humano. Es lo que yo les decía al principio. Acuérdense que nosotros tenemos varios tratados de derechos humanos que reconocen el acceso a la salud como un derecho humano privilegiado y que por el principio de progresividad, si se acuerdan, el Estado Nacional tiene que tratar de garantizar el mejor nivel de acceso a la salud. Que te instalen un aparato que te regule algo y que hagas que no te mueras, digamos, es garantizar el acceso a la salud. Pero no solamente el aparatito, sino la actualización del software para que ese aparatito funcione. Entonces, el problema que se plantea acá es que la empresa privada puede decir, bueno, imagínense que los software están hechos para ser obsoletos en 2 o 3 años. Digo, la idea de que algo dure toda la vida es algo que se perdió cuando yo tenía 10 años. Ahora es todo, hay obsolescencia programada. Digo, por lo cual, en el tema específico de dispositivos médicos, el Estado tiene que tener la idea de que tiene que garantizarlo de alguna manera, ya sea pidiéndole a los fabricantes que le den los programas y los códigos y se establezca un registro para que si vos tenés un sistema que ya no está a la venta, puedas acceder al software para poder controlarlo. Digo. Fíjense el alcance de estas cosas. Bueno, el problema con el software es soporte de decisiones clínicas, lo que yo decía. Los médicos se enfrentan a algo que es la inteligencia artificial con capacidad de poder hacer diagnósticos mucho más precisos. Eso, por supuesto, que te da una posibilidad de un recurso mucho más importante para un médico por otro en diagnóstico. Y por supuesto que tiene más velocidad. Ahora, el otro lado es, ¿cuál va a ser el diagnóstico que va a primar? ¿El de la inteligencia artificial o el del médico? Y el médico dice, no, yo le voy a dar bola a la inteligencia artificial. Y entonces, eso los médicos tienen que definir también cuál va a ser el grado de observación. Y lo que yo les decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a ir a un médico que hace diagnósticos así a la vieja usanza? Porque en algún momento va a venir la empresa que va a decir, hacemos diagnóstico por inteligencia artificial. Entonces, es porque esto lo van a vender como producto. Es decir, ¿qué va a hacer el consumidor? Y mira, la verdad es que me voy a si dice que tiene un sistema de inteligencia artificial con capacidad de detectar cualquier diagnóstico, seguramente que es mejor que el otro. Bueno, ¿cómo van a manejar los médicos la publicidad, o las empresas la publicidad del uso de inteligencia artificial para diagnósticos médicos? Bueno, acá tenemos algunas preguntas que no sabemos todavía exactamente las respuestas que tenemos. Algunas cositas para ir tomando una idea. Fíjense que los europeos, de nuevo, ellos ya tienen algún reglamento sobre productos sanitarios, cuáles son las pautas básicas de aplicación. También la FDA, que es la especie de ANMAT nuestro, ese también es un organismo que uno, si quiere ver cómo están desarrollando el tema de dispositivos móviles, puede consultarlo. Y también ellos han sacado también un plan de acción de inteligencia artificial. Entonces, bueno, por ejemplo, en esto, si quieren después pegarle una mirada, ellos ya están pensando en decir, bueno, que el fabricante tiene que garantizar tiene que explicar cómo el aprendizaje, cómo el algoritmo va a aprender de salud y cuáles van a ser las consecuencias que va a tener sobre la persona. Hay algunas pautas o están discutiendo la idea de pautas de buen comportamiento y de buen desarrollo de software. Cosas que no teníamos ni idea, que lo están planteando ahora. No lo vemos nosotros que esté discutiéndose a nivel nacional. Acá tenemos unas cosas interesantes, para ir a mirarlo si el tema le interesa. Esto es una pinceladita muy rápida, pero Europa
Y Estados Unidos están con esto, y ahí donde nosotros tenemos que mirar el ojito para poner el ojito para decir, bueno, miren, están en esto. Bueno, entonces, en un resumencito de lo que uno tiene que poner la mirada. El software como un dispositivo médico, creo que ya la idea la entendieron, digo, y cuál es el problema que tiene con el tema de la privacidad. Bueno, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, esto es lo que yo decía, la FDA lo que recién está teniendo es una serie de pautas, nadie tiene muy claro cómo llevar adelante estas cuestiones. La seguridad cibernética, en el caso de que vos utilices un dispositivo médico implantado, las funciones de un software de un dispositivo, digo, bueno, ¿cuál es el alcance, por ejemplo, de ese software? ¿Quién lo fabricó? Si lo va a poner en un banco o dispositivo. Esto es algo que tiene que ver con funciones ajenas al dispositivo. Digo, si el dispositivo es de salud, ¿por qué registrás dónde yo voy a dónde ando todo el día? Si no tiene que ver dónde ando todo el día con mi padecimiento, por ejemplo. Bueno, el sistema de datos de los dispositivos médicos tiene que ver con esto también. ¿Qué pasa con el compartimiento de los datos? El otro problema que tiene que ver, pero ya más un problema de política del Estado, tiene que ver cómo se hace que esos dispositivos médicos sean interoperables. Es decir, que el sistema, por ejemplo, imagínense una política nacional de salud que pongan aparatos de dispositivos médicos para poder monitorear a alguien, sea compatible con el sistema. Es decir, que si te ponen un aparatito en Jujuy, que sea compatible que si venís acá para que te puedan hacer un monitoreo. Digo, eso tiene que ver la operabilidad. Bueno, la telemedicina ya vimos que tiene que ver con el problema de la atención, y los dispositivos médicos inalámbricos, bueno, también tiene que ver con la posibilidad de que los datos no se resguarden y que no sean hackeables. Fíjense la cantidad de cosas que uno tiene que estar mirando en este tema. Y esto es lo que yo les decía de, bueno, la FDA, acá recién esto lo están analizando, digo, son pinceladas de ideas de, por ejemplo, el principio de un plan de control de cambios. Dice, protocolo de cambio del algoritmo. ¿Cómo el algoritmo va a aprender y cambiará sin dejar de ser seguro y efectivo? Es decir, a partir de las respuestas que recibe el algoritmo, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ¿qué se me ocurre acá que va a haber un problema? Bueno, que el fabricante te diga, bueno, che, no, pero yo no, en realidad es un secreto industrial, yo no te voy a decir cuál va a ser el comportamiento. Digo, acá se abre una discusión que en realidad nos van a tener que contestar nuestros informáticos. No sé si ya estuvieron en clase con algunos de nuestros informáticos, son ellos los que nos van a tener que tirar un poco de luz sobre este tema. Y una cosa importante que todo el mundo habla, que es la identificación y la eliminación de sesgos, que bueno, ya imagino que Federico les debe haber hecho hincapié en que los algoritmos no son objetivos, no son la panacea, y que son que puedan repetir los sesgos de las personas que los programaron. Entonces, digo, esa es una de las preocupaciones principales que tiene todo el mundo, fíjense. Bueno, un poco resumido también. Las aplicaciones se dirigen a los médicos y a los pacientes. Eso ya es evidente, que hay una privacidad para los consumidores en el uso de la recopilación de datos, digo, porque es muy probable. Todas estas aplicaciones relacionadas con salud, en realidad otorgan nuestros comportamientos. Y es muy evidente la poca transparencia respecto al intercambio con terceros. Por eso yo les decía que fue la discusión de este quilombo que se armó con WhatsApp lo que puso en el tapete esta discusión del intercambio de datos. Porque nadie en realidad se estaba planteando eso. Salvo hasta que WhatsApp dijo, mirá que puedo compartir los datos con el de Facebook, y ahí todo el mundo empezó a relacionar, mirá lo que podés hacer. Bueno, y esto justamente, la utilización de intercambio de datos con tercero es una explotación en la economía digital. Y la pregunta que acá nos hacemos, un poco volviendo a que si todos los datos de salud tienen que ser entregados o no, es decir, todos los datos son monetizables, como veíamos con el IQOS, chicos, el del cigarrillo. Y la idea es que si hay datos específicos de salud que justamente pueden van en contra de garantizar la salud, digamos, como a un fumador garantizarle la salud sería hacer que dejara de fumar. Entonces, si yo le permito que una tabacalera tenga todos los datos del fumador, estoy renunciando a una política de salud que trate de ayudarlo. Digo, en ese caso yo creo que tranquilamente los datos no son monetizables, pero es una discusión que se tiene que dar. ¿Sí? Bueno, acá hay una cosa muy interesante también, que les digo que si tienen ganas de verlo,
Es el tema, también es muy nuevito, que tiene que ver con los nuevos aspectos y desafíos de la protección de consumidores en los servicios digitales e inteligencia artificial. Digo, bueno, un poco lo que plantean también los europeos es decir, todo hay que monetizar. No tiene que tener el consumidor la posibilidad de decir, no quiero que vendas mis datos, digo, y que no se le pueda poner como una condición para que pueda bajar la aplicación. Porque en realidad lo que estuvimos viendo, por ejemplo, con WhatsApp, es que si vos no aceptas los términos y condiciones, no tenés la aplicación. Entonces, acá hay que pensar la idea, si el Estado no tiene que intervenir, para que vos puedas bajar la aplicación, pero tengas la chance de decirle, no quiero que compartas mis datos. Que ahora les voy a mostrar, hay una normativa que ya lo hace. Bueno, ¿cuál es el problema de todos estos datos? Se utilizan para tomar decisiones algorítmicas, si lo agarran los datos, agarran los algoritmos y te perfilan, y con datos de salud, bueno, tienen un perfil espectacular. Impacto, prima de seguro, vos vas a sacar un seguro de vida, y si el tipo tiene acceso, vas a ver cuáles son los riesgos, por lo cual la prima de seguro va a ser mucho más cara para vos seguramente. En el servicio financiero también, digo, saber cuál es el comportamiento y los problemas de salud. Si vos tenés problemas de salud o un diagnóstico de salud complicado, es muy probable que no recibas un préstamo. ¿Por qué? Porque los riesgos suben, porque te podés morir. Ese es el asunto. Entonces lo que va a provocar, y yo seguramente ya lo van a haber visto, que los sesgos algorítmicos lo que provocan es que haya una desigualdad en el acceso a los servicios de los productos. Entonces, dos personas que acceden al mismo producto, si alguien tiene los datos de salud, va a pagar más caro, porque los riesgos son más caros. Antes, la única manera de tener un control de riesgos era cuando pedíamos un veraz, que eso más o menos nos da un perfil del comportamiento financiero. A eso le tenemos que sumar ahora, todas estas nuevas empresas utilizan perfilamiento de todo, no solamente de salud, sino de financiero, sino con quién te juntás y cómo es tu salud. Y todo esto es un paquete que define si te dan un préstamo o no, o qué tasa de interés te cobran. Ese es el efecto sobre la vida real. Bueno, perfilamiento es esto que les contaba. ¿Cómo tiene que ser el control de Estado? Esto es lo que decía. Todo tiene que ser monetizable. Nuestra ley actual de protección de datos personales dice que si damos el consentimiento le podemos decir todo a todo el mundo. Entonces, parece que en algún momento va a haber que discutir a ver si es posible que todo el mundo le diga todo lo que quiera. Bueno, acá, si tienen ganas, para mirar los términos y condiciones de la aplicación de COVID, que también está muy interesante para leerlo, de cuáles son los derechos que tiene el Estado y que son bastante, digamos, invasivos. Entonces, acá vienen unas preguntitas. ¿Es correcto compartir datos obtenidos de aplicaciones de salud para tomar decisiones que no están relacionadas con la salud? Y no, la primera respuesta es no. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, se entiende en el marco de una economía digital donde se monetizan los datos. ¿Se entiende? Sí, yo lo comprendo. Y la empresa capitalista lo va a hacer porque le sirve y porque gana dinero. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol que tiene que asumir el Estado ante esto? Si hay que regularlo o no hay que regularlo. Esto de los dispositivos médicos, lo que yo les decía, bueno, ¿hasta qué punto el fabricante tiene los derechos del software y no el que se lo implantó no tiene derecho a un código fuente para poder actualizar o que el aparato siga funcionando? Estando de por medio de un derecho humano a la salud para que el tipo siga viviendo. Entonces acá tenemos una confrontación entre los derechos entre el derecho de propiedad intelectual de que fabrica el software y garantizar el derecho a la salud al que usa el implante médico. Digo, fíjense cómo se van armando todas estas discusiones. ¿Y cómo pedimos ese tratamiento? Y bueno, analizando la posibilidad de que el Estado tome un rol activo en decirle que ciertas aplicaciones no pueden tomar los datos o directamente no los autoricen. ¿Y cómo se haría? Y bueno, fíjense que cuando ustedes van a Play Store, dice aplicación garantizada por Google. Entonces, ¿qué tenés que pensar? Que te vas a tener que sentar con Google y decir, mira, Google, vos no podés aprobarme todas estas porque las aplicaciones médicas tienen estas limitaciones. Entonces, si vos encontrás que las aplicaciones médicas comparten datos que no tienen que ver, no relacionados con salud, no las bajes. Fíjense todo lo que hay que pensar. ¿Con quién hay que sentarse? Bueno, ¿cómo lograr que estas aplicaciones utilicen el principio de minimización de datos, protección de diseño por defecto? Esta protección de diseño por defecto es que
por defecto, digamos, si vos no haces nada, no se compartan los datos. Ahora está todo al revés. Si vos no decís nada cuando bajás términos y condiciones, vos le das todo. Ya. Es la acción inversa. Por defecto, activaste todo. Le das o a Bueno, cualquier yo por aplicación. ejemplo lo que hago cuando descargo una aplicación, bueno, ya sea Instagram, voy a configuración, no sé, del teléfono y pongo desactivar el micrófono. O sea, no me puede escuchar porque generalmente me aparecen publicidades como hablábamos antes, no sé, hablo de comprarme un reloj o de irme de vacaciones y automáticamente me aparecen paquetes de viajes, en publicidades de las historias de Instagram. Nada, da un poco de miedo, pero sí, o sea, si uno no lo acepta, no se puede. O el otro día estaba cursando, por ejemplo, y Zoom me pidió consentimiento para ser grabada. Es la primera vez que me pasó en una cursada. Bueno, pero la regla es por defecto, es que vos autorizaste todo. Acceso a tu contacto, acceso a la cámara, acceso al micrófono. Digo, un poco las políticas tienen que ser Perdón, voy a cerrar la puerta. Les decía, una de las cosas principales es que todo funcione por defecto, donde vos de alguna manera tenés que activar esas cosas, porque si no te das la totalidad de los datos. Eso requiere también que haya una conciencia general de que tus datos valen y que vos tengas el derecho de poder decir, no quiero que monetices mis datos. Por eso acá, fíjense, había en particular en Estados Unidos se ve una propuesta que los diseñadores de salud solo podrían ser utilizadas por el interesado y por los médicos y no se bajaran como aplicaciones comunes. Fíjense que el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales exige que el consentimiento sea explícito, pero también permite que vos le puedas dar datos de salud, igual que nuestra ley de datos personales. Y esto es muy interesante. Fíjense, en California, ellos tienen la ley de protección la ley de protección del consumidor, que ellos tienen otro sistema, digo, han permitido, ya han reconocido el derecho a la exclusión de la información personal, y donde las aplicaciones tienen que poner un botoncito donde diga no vender mi información personal, y aún así puedan bajar la aplicación. Digo, eso es lo que estamos necesitando que haya discutirlo acá en el país, pero eso significa que estás discutiendo la cuestión central de la economía de venta de datos. Digo, no es menor. Digo. Pero eso significa que los legisladores tienen que entender cómo funciona esta economía de venta de datos, cómo es monetizable, qué es lo que se puede vender. Y nosotros como consumidores tenemos que tener la posibilidad de decir, no quiero que vendan mis datos, a pesar de lo cual quiero tu aplicación. Y esto significa discutir un formato nuevo de negocios. El formato nuevo de negocio que tiene la empresa es que si vos no le das acceso a todos tus datos, no te bajan la aplicación. Cuando vos se lo das, toman tu comportamiento, lo monetizan, ganan dinero y no pagan absolutamente nada. Tienen recursos gratuitos. Entonces la discusión ahora en el nuevo sistema económico es decir, bueno, a ver, ¿las empresas pueden seguir tomando los datos en forma gratuita? ¿Cuál tiene que ser el esquema de negocios? ¿Se puede obligar a los consumidores a tener que aceptar términos y condiciones a cambio de poder bajar la aplicación y no tienen ninguna chance? Bueno, todos estos temas son temas que se tienen que ir discutiendo. Digo, pero requiere que también se entienda cuál es el concepto de la economía digital, la economía del conocimiento y la economía de los datos. Por eso yo cuando veo que los legisladores están discutiendo 6 meses el impuesto a las grandes riquezas, digo, muchachos, se están equivocando. Digo, acá el problema no son las empresas tradicionales, lo que tiene mucho, sino, fíjense, las empresas que utilizan datos. Hay que pensar sobre ellos, digo, sin tampoco ir a asfixiarlos ni nada, pero uno tiene que empezar a tener esa idea de que por ahí está pasando, esas empresas están ganando muchísimo dinero. Bueno, esto es lo que yo les decía. El problema es que las aplicaciones generan riesgo de privacidad porque, fíjense, este estudio desde el año, sí, parece un montón, 2 años tiene. Hicieron un muestreo
de las aplicaciones mostradas, la mayoría, dice 19 de 24, o sea, el 79% compartió datos de usuarios fuera de la aplicación. Dice, un total de 55 entidades únicas, propiedad de 46 compañías matrices, recibieron o procesaron estos datos, incluidos los desarrolladores, las compañías matrices y los proveedores de servicio de Internet. O sea que todo el mundo se enteró de qué es lo que hacían. Entonces, imagínense que las empresas que reciben estos datos tienen la capacidad de poder venderte perfilamiento. ¿Qué es lo que te hace Facebook? Te vende perfilamiento. Entonces, yo no digo que esté mal, digo, el problema es que hay que empezar a entender cómo funciona la economía y en función de eso decir, bueno, a ver cómo regulamos esto. ¿Vos querés seguir ganando dinero? Bueno, tenemos que también educar cuál es. Por eso yo les planteaba, pensemos cuáles son los límites que le quieren dar a ustedes a su privacidad. Piénsenlo, los van a tener que redefinir y me gustaría que en el futuro tengan la opción de decir, mira, yo no quiero que vos vendas mis datos, porque yo no quiero que vos monetices, no quiero que sigas ganando dinero. Porque en realidad, si vos lo ves, hay un enriquecimiento sin causa acá, porque los tipos te sacan, en realidad, te dan una aplicación, pero es mucho más la ganancia que obtienen que el servicio que te dan. Bueno, esto es lo que yo les adelantaba también. Esto no tiene que ver con el IQOS, pero hay muchas, si ustedes buscan, hay muchas aplicaciones para dejar de fumar. Justamente, ¿a dónde van los datos de la aplicación a fumar? A las empresas tabacaleras. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden definir políticas distintas de marketing y cómo actuar. Bueno, 7:44, sí, 8. ¿Está bien que estemos hasta 8:15? ¿Se aguantan? ¿Sí? Les quiero dar un panorama de la normativa específica actual. Bueno, uno de los problemas, digamos, ¿qué es lo que tenemos en normativa? Hay desde el 2019 una Red Nacional de Salud Digital, que el mayor problema es lo que yo les adelantaba, que es cómo integras todos los sistemas de información de salud de todas las jurisdicciones para que todo funcione. Eso se llama interoperabilidad. Entonces, ¿cómo haces que el mismo sistema que usan en Jujuy funcione en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país y que ese sistema sea seguro y que no se pueda acceder a esos datos? Bueno, esto es este Plan Nacional de Salud Digital que está, ven, entre los objetivos, información sanitaria, que es muy sensible, que se tiene que garantizar, que debe tener control de auditoría. Bueno, esos son los objetivos. A veces están los objetivos, después está la realidad. ¿Viste? Bueno, ¿qué cosa hay que hacer? Como hay aplicación de nuevas tecnologías a la salud, surge esta idea de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, dice, bueno, ese conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos, alguien lo tiene que evaluar. ¿Quién lo evalúa? Esa es la pregunta del millón. Porque ¿qué tiene que descubrir? Bueno, a ver, tiene que descubrir si ese sistema, esa tecnología sanitaria es eficaz, es segura, tiene calidad, cuál es el costo, cuál es el efecto social, ético, legal, cuál es el impacto que puede tener, qué sé yo, en el presupuesto también nacional. ¿Quién evalúa? Bueno, acá tenemos dos organismos en República Argentina, que es la ANMAT, que ahora ha entrado, todo el mundo sabe qué es lo que es la ANMAT, porque con este tema del COVID, todos nos enteramos que había un organismo que es la Administración Nacional de América, la Administración Nacional de Medicina y Tecnología, que es la que hace la evaluación de todos los productos y los dispositivos. Existe, fíjense, un programa de evaluación de tecnología sanitaria, pero también el Ministerio de Salud, la ANMAT es un organismo distinto y diferente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también creó una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud. Si algún día quieren entrar, ahí hay informes relacionados con tecnología sanitaria. Y esta comisión genera documentos técnicos. Pero la verdad es que no hay ninguna una agencia específica. Hay un proyecto para crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, pero no se ha avanzado. Esto es lo que hay, digamos, ahora. Acá estos son links
para cuál es el desafío de la innovación respecto de la regulación, que lo puso la misma ANMAR, bueno, que un poco plantea cuáles son los problemas de regular los dispositivos tecnológicos. Acá también hay una regulación por parte de, hay una idea de convergencia regulatoria por el tema de Mercosur, también hay un documento interesante ahí para el que lo quiera mirar. Digo, la idea es que sepan que esto existe, digo. En algún momento ojalá que se dediquen al tema de la medicina o un médico les venga a consultar, tengan una idea de cómo funciona esto. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, Plan Nacional de Telesalud, que es un conjunto, el plan está hecho, incluye la telemedicina, la teleeducación. ¿Por qué? Hay una aspiración a tener una ley marco de salud digital, que justamente contenga todo el tema de la telesalud, la medicina de salud, dispositivos médicos, bueno, que integralmente regule esto. Todavía no la tenemos. Y que tenga todos estos temas de discusión de prioridades de protección de datos, la cuestión confidencial, la responsabilidad, la cuestión interjurisdiccional. Todo esto tiene que ser discutido dentro de la ley de marco de salud digital. Y esta idea de cuál es la economía de venta de datos también tiene que estar en la idea de discusión de esto. Bueno, entonces, ¿se permite la telemedicina? Y miren, lo bueno del grupo asesor es que hizo una serie de recomendaciones para el uso de telemedicina, que la verdad es que la telemedicina hasta la mitad del año pasado no estaba prevista, no estaba permitida. Entonces, ¿qué pasó? Ante la cuestión del COVID, por ejemplo, la Superintendencia de Salud de la Nación sacó una resolución que recomendaba el tema de la teleasistencia. Y después tuvieron que autorizar algo que era lógico, que era la posibilidad de hacer la prescripción a través de receta electrónica. Esto parece que hubiera pasado hace 1000 años, pero fue el año pasado. Finalmente salió a mediados del año pasado esta ley, la 27553, que es la ley de recetas electrónicas, que dice que se puede prescribir recetas electrónicas. Pero también ya empezó a hablar de la utilización de plataformas de teleasistencia de salud. Y habilitó la modalidad de teledistancia. Así que, digamos, ¿tenemos normativa? Tenemos normativa. ¿Ahí está reglamentada? No está reglamentada. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar para tener una idea de cuáles son las recomendaciones para el uso de la telemedicina? Este grupo asesor, esta resolución. ¿Ven? Que dicen, bueno, mire, se requiere consentimiento efectuado para efectuar una consulta por telemedicina. El paciente tiene el derecho a aceptar o rechazar el uso de ciertas tecnologías. ¿Qué te sugiere? Mirá, la primera entrevista, si es presencial, mejor. Y después señala que cada institución empiece a preparar un protocolo de atención. Digo, no es una normativa obligatoria, pero fíjense que si uno tuviera y viniera a alguna institución médica y le dijera, che, ¿cómo encaramos este tema? Mirá, la telemedicina está aprobada, hay un protocolo, más o menos se tiene que manejar en este parámetro. Bueno, hay una ley específica que es la ley de los derechos del paciente que establece la cuestión de la historia clínica. Entonces, si hay una asistencia vía remota, se puede llegar a registrar lo que hubo ahí adentro dentro de la historia clínica. Y la discusión es si se puede registrar como un dato médico la entrevista en sí misma, grabar el video. Tendría que estar adentro. Tendría que ser por una cuestión médica de diagnóstico y estar adentro de la historia clínica y tendría que ser resguardada. Entonces, hablando de telemedicina, ¿hay regulación específica? Y sí, tenemos la 27.553, que son muy recientes, que es de mitad del año pasado. Después la tenemos que complementar con las resoluciones, que no tiene resolución específica todavía porque no hay reglamentación de la ley. Se estaría esperando que si hay una ley que reconoció la teleasistencia, tendría que haber un decreto reglamentario que te resolviera estas cuestiones. Por ejemplo, que se pueda hacer, que se pueda matricular para poder atender en cualquier lugar de la provincia, en cualquier lugar de la República Argentina. Y eso también tenés que regular la cobertura de seguro profesional, porque ¿qué pasa si el médico hace un diagnóstico en Jujuy, pero en realidad está haciendo el diagnóstico de un paciente en provincia de Buenos Aires?
¿qué va a hacer el seguro? Va a decir, ah, no, mira, es una cláusula de exclusión, porque vos estás trabajando y estás haciendo diagnóstico fuera de la jurisdicción, por lo cual no tenés cobertura de seguro. Esto sí le preocuparía a un médico, y yo creo que tendrían que estar preocupados varios médicos por esto. Pero esto requiere resolución, porque no puede ser que los médicos están tapados de laburo por el COVID y encima nosotros les generamos más problemas. Digo, uno tiene que colaborar también. Es decir, una cosa que se tendría que resolver. Y la otra es si la regulación de honorarios por telemedicina también. ¿Cómo haces? Bueno, se tendría que regular. Bueno, y otras cosas, ¿cuál es la responsabilidad individual e institucional de las empresas por el tema de la conectividad y el almacenamiento de datos? Bueno, por supuesto que, digo, si uno tiene que dar una solución rápida, si FiberTel te provee internet y se cortó, bueno, había una responsabilidad del proveedor. Yo como consumidor puedo demandar si quiero a la clínica y a FiberTel, pero la verdad es que FiberTel tiene la responsabilidad de sostener el sistema para que funcione. Y tampoco tenemos no hay un registro de aplicaciones móviles ni de dispositivos móviles, no lo tenemos por ahora. Miren, estas son todas las normas para tener en cuenta cuando hablamos del tema de telemedicina. Son un montonazo, después se las pasaremos. Pero fíjense, la de receta electrónica, la del Plan Nacional de Salud, de la Ley de Ejercicio de la Medicina, bueno, el Código Civil, que incluye el tema derecho a la imagen, las obligaciones, los contratos por adhesión, contratos por medios electrónicos, porque no deja de ser una atención de telemedicina, no deja de ser un contrato electrónico a distancia en los términos 1101 del Código Civil, por ejemplo. Y ahí entramos a la discusión, bueno, pero los profesionales están excluidos de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, sí, pero la empresa que lo contiene, la obra social o la clínica, no. Por eso se pone acá también la Ley de Defensa del Consumidor. También tenemos la Ley de Obras Sociales. Bueno, fíjense que el marco regulatorio es grandísimo. Las vamos a preguntar todas estas, no, mentira. Bueno, son 7:54. Muy rápido. No sé si, bueno, varios deben haber dado ya obligaciones. La responsabilidad de los médicos, las reglas que es subjetiva. No tienen un sistema de responsabilidades objetiva. Sí, el sanatorio o el organizador que tiene al médico tiene una responsabilidad objetiva derivada de una relación de consumo, una obligación de seguridad. Y el requisito es que uno pruebe la culpa o omisión del médico. Digo, ¿y qué quiero decir con esto? Bueno, acá las cuestiones es cuál sería la responsabilidad si le falla algún software médico, algún software médico que provoca algún daño. Bueno, cuando hay un vicio en la cosa, hay una responsabilidad objetiva. Entonces, si el médico dice, mira, me falló la conectividad a internet, lo lamento. O falló el aparato o el brazo mecánico, bueno, lo lamento. Si aplicamos estos criterios del artículo 1768 y 1757 del Código Civil, hay una responsabilidad. Pero bueno, esta ley, marco de servicios digitales de medicina, también podría tener un tratamiento muy específico del tema de responsabilidades. Bueno, resumiendo entonces, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad del médico que diagnostica una entrevista a distancia? ¿Es posible evaluar judicialmente en base a un criterio diferente a la atención tradicional? Digo, en el caso de una interconsulta, ¿quién responde? Yo creo que obviamente que ambos. Por esta idea del principio de responsabilidad y equiparación del accionar de los auxiliares usado para cumplir una prestación. Es decir, si yo utilizo el diagnóstico de otro, bueno, por este principio puedo ser responsabilizado. Pero esta no es una clase de obligación, así que no se preocupen. Son comentarios acerca de los problemas. Bueno, lo que le decía, es legal una teleconsulta con un médico no matriculado en la provincia de Buenos Aires. La actualización de conocimientos por parte de los profesionales de salud por uso de Big Data. Pues se va a dar una condición y bueno, lo que le decía, bueno, ¿qué va a pasar? Quizás las empresas publiciten que utilizan Big Data y para hacer diagnósticos, por lo cual van a impulsar que los médicos tradicionales no hagan el diagnóstico. Entonces los médicos van a decir, bueno, ¿y yo cómo tengo que trabajar? ¿Tengo que hacer diagnóstico con inteligencia artificial? Bueno, todas esas cuestiones. O miren, esta pregunta, acatamiento de todos los diagnósticos o el tratamiento sugerido por un instrumento tecnológico por temor a ser demandados por daños y perjuicio en caso de que su opinión profesional informada
lo lleva a extraer conclusiones incluso parcialmente diferentes. Por ejemplo, tenés una inteligencia artificial que te hace un diagnóstico que te dice que tenés cáncer, pero el médico, con su expertise de 35 años, sabe que es parcialmente cierto eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Darle bola a la inteligencia artificial o a su leal saber entender a su profesión? Y en todo caso, si hace eso, ¿qué responsabilidad cabría? Bueno, son las preguntas. Y después, bueno, el otro tema, esto de algoritmos de aprendizaje automático, imagino que lo han visto, y la diferencia entre caja negra y caja blanca. Cuando hablamos de caja negra, significa que son algoritmos de redes neuronales que no es posible saber cómo funcionan adentro. Entonces no hay forma de saber por qué llega a determinado diagnóstico. Bueno, ese es otro de los temas fundamentales. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir, digo, por ejemplo, el Estado Nacional, por el deber de acceso a la información pública, no puede utilizar algoritmos de caja negra porque si no estaría violando el tema de que tiene que tomar, los actos tienen que ser fundados. Y si vos, por ejemplo, utilizás imagínense un software generado por el Estado Nacional de diagnóstico. No puede ser de caja cerrada porque tendría que poder tener acceso a cómo funciona, porque si no se estaría violando el acceso a la información pública y el deber de información que tiene el Estado. Digo, fíjense la cantidad de cosas que tenemos para pensar y que las tienen que pensar ustedes, che, ¿eh? Esto es el problema de ustedes, ¿eh? Ustedes tienen que pensar todas estas cosas. Bueno, mirá, los voy a alargar un cachito antes, 8 o'clock. Digo, resumiendo entonces, hablábamos al principio de que la Organización Mundial de la Salud dice que la e-salud es una manera de promocionar y garantizar la cobertura universal de salud. Eso para la OMS, para las empresas puede ser una idea de mayor rentabilidad. Pero fíjense que también no es que sea todo una cuestión negativa. También hay una mirada optimista en que la aplicación de tecnología puede mejorar el acceso a la salud, y eso es indiscutible. Pero hay que resolver todas estas cosas que les estuve tirando las pinceladas. Hay que resolver todo esto para que eso funcione de la mejor manera posible. Bueno, entonces decíamos que la telemedicina se usa para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la investigación, la educación. Genera problemas de gestión de información entre el médico y el paciente, la responsabilidad tanto del médico resguardar el dato, cómo se resguarda el dato de la teleconferencia, si se puede guardar o no en la historia clínica, el problema de los software de decisiones clínicas, bueno, si el médico le tiene que dar bola o no le tiene que dar bola. ¿Qué pasa si usamos un software de decisión clínica que comparte los datos? Bueno, esos datos tienen que ser monetizables o no. ¿Todo dato de salud puede ser vendido o no puede ser vendido? Bueno, es indudable que utilizar la inteligencia artificial para descubrir nuevos medicamentos y nuevos conocimientos está buenísimo, pero también trae estas cuestiones. ¿Por qué? Porque genera impacto en la privacidad y eso también genera un impacto en cómo tiene que pensarse la política pública y provoca la necesidad de legislar. Entonces, si hubiera que encarar una idea de discutir esta ley marco de medicina digital, imagínense todo esto tendríamos que puntear en una checklist y empezar a decir, bueno, a ver, tenemos que pensar todo esto, ¿cómo se resuelve? Bueno, casi en punto, digo, o 2 minutos antes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar, algo que les haya parecido bueno o malo. Estoy a disposición, o si se agotaron ya. Hay muchas cosas para resolver. Ese es el mensaje que me queda, claramente. Claro, bueno, entonces lo que les tiene que quedar claro es que estamos todos en una etapa de aprendizaje, navegando nuevas aguas, que por eso nos gusta tanto la idea de que tengamos una materia de grado. Derecho de Mar del Plata es la primera facultad de Derecho del país que tiene una materia de grado donde empezamos a discutir estas cosas. Entonces, estamos recontentos porque creemos nosotros que les estamos dando una gran ventaja comparativa respecto al resto de los estudiantes de las facultades de Derecho. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes están escuchando acá recién ahora se está discutiendo en curso de posgrado, y sobre profesionales, no hay esta discusión en materia de grado. Por lo cual, si ustedes ya desde esta altura empiezan a ver estos temas,
van a tener una ventaja comparativa porque para cuando se reciban ustedes ya van a tener otra mirada diferente. Es más, esto le va a permitir también ver cómo van a perfilarse ustedes para la profesión. Digo, cómo cambia el asunto. Y bueno, y son aguas nuevas para navegar, y lo interesante es que ustedes tengan estas ideas. Si se quedan con muchas preguntas, buenísimo. Digo, fíjense cómo hay un impacto en muchas materias, en materia de contratación, de obligaciones, contratos, derecho al consumo, derechos humanos. Fíjense cómo más o menos lo fui paseando por todos esos temas y todo el impacto que tiene. Así que bueno, estas son unas materias pendientes que se tiene que resolver. Así que bueno, yo les agradezco la atención. Después voy a hablar con la Rondo, no sé si me va a dar permiso para subir el Power. Si me da el permiso lo subo y van a tener todos los links. Y si no, bueno, les subiré en el campus toda la legislación y todos los links a los documentos si alguno quiere profundizar. Un poco la idea es que tengan el acceso al material, más allá después si lo leen o no. Lo que no tengo claro es cuál va a ser, cómo va a ser, porque no tuve tiempo de hablar con Federico, cómo les planteo que va a ser la evaluación en este curso. Un trabajo final. Teníamos que elegir un tema y ya se nos asignó. Así que cada uno eligió un tema y va a desarrollar sobre eso. Ah, ¿ya tienen asignados los temas? ¿O ya eligieron los temas ustedes? Por ejemplo, vos, Lucía, ¿qué elegiste? Yo elegí sobre el tema de la internet y la deep web, que me parece súper interesante, y bueno, después había otros temas como, no sé, aplicación de citas, las aplicaciones de delivery de comida, por ejemplo. Había un par de temas. No sé qué eligieron los demás compañeros. ¿Sí? Julieta, ¿va por Tema de ahí? la inteligencia artificial respecto a la agricultura, la geolocalización, los drones. Está muy bueno el tema. Buenísimo. Milagros, ¿estás por ahí vos? Hola, Hola, Milagros. ¿Qué elegiste vos? crowdfunding, que es la financiación por internet para emprendimientos y todo. Buenísimo, buenísimo. Fíjense que son temas muy novedosos y que les puede hacer una diferencia en el futuro de la profesión manejar esos datos. Digo, la verdad que es muy difícil planificar o pensar a 10 años para adelante a ver cuál va a ser el impacto, en la profesión. Por eso, de alguna manera, esto les tiene que permitir pensar a ustedes qué es lo que viene, y que van a tener lo que sí les puedo asegurar es que ustedes van a tener la característica de que se van a tener que adaptar permanentemente. Eso es seguro, readaptarse a las nuevas condiciones. Ese es el tema fundamental. Bueno, chicos, gracias por la atención. Espero que les haya gustado, que les haya dejado muchas preguntas, algunas inquietudes. Sí, la verdad que sí. Y bueno, espero que después estoy ansioso de leer los trabajos. Así que después lo voy a consultar con la Rondo a ver si le subo esto, o por lo menos le subo los links de los materiales para que los tengan disponibles. ¿Sí? Así que bueno, un gustazo. Espero que escriban estos trabajos sean los primeros y que sigan escribiendo sobre estos temas novedosos. Eso sería fantástico. Así que traten de ponérselo como un objetivo de tratar de escribir sobre estos temas nuevos, así ustedes también pueden aportar. Así que se construye así el conocimiento científico, y ustedes pueden arrancar desde ahora. Bueno, les dejo un saludo grande para todos. Igualmente, gracias. Nos vemos.